¿Quién es la madre en el alquiler del vientre? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya lo oyó, lo vio, lo escuchó, hoy vamos a tratar un tema delicado, un tema fundamental del derecho familiar, porque está actualmente discutiéndose en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un proyecto sobre la regulación jurídica para que una persona, una mujer, rente, alquile, preste su vientre para poderse convertir en madre gestante y después de tener ese producto en el seno materno, 9 meses, lo entregue a quien la haya contratado, haya convenido, haya pactado con ella, a través de un instrumento notarial, así lo llama la ley, que además debe celebrarse ante un notario público, con una serie de cuestiones que ustedes van a escuchar durante este programa. Tengo el privilegio de decirles que nos acompaña la maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar, la maestra María del Carmen Montoya, quien como siempre, dándonos su tiempo con esa generosidad que la caracteriza, porque cuando se le llama de la Facultad de Derecho, para venir a ilustrar el criterio de quienes no poseen la ciencia del derecho en un tema tan complicado como este, nos dice presente como intelectual, como madre, como esposa, como un ser sensible, porque vamos a tocar un tema que por eso, con una maestra, sería difícil que viniéramos a hablar 2 profesores de esto, sería un contrasentido. Traer a alguien que no tenga esa sensibilidad natural, pues sonaría un poco falso. Por eso le quisiera pedir, primero, maestra, sea usted muy bienvenida, como Gracias, siempre. Gracias, maestro, muy gentil. Gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Como siempre, los correos electrónicos que recibimos nos dicen, ¿por qué no regresa la maestra Montoya? Sí. Siempre les gusta a la teleaudiencia la forma tan clara, tan simple con que usted se dirige a ellos y que lo pueden entender, y más en este tema. Quisiera, si usted es tan amable, decirnos qué piensa. Usted, por supuesto, conoce este proyecto. Claro que usted sí. Es una experta en derecho civil y en derecho familiar, y de entrada, para tener un marco de referencia, para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan de qué les vamos a hablar, si usted es tan amable. Claro, bueno, el proyecto que se está presentando o que se está ya trabajando en la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, desde luego se refiere a la maternidad subrogada, como decía usted acertadamente. El cambio yo creo que vamos a tener en estos años que nos vienen en el Distrito Federal, en el sentido de ¿quién es la madre? Si la madre biológica que aportó su información genética o una segunda mujer que gesta el producto y que por un contrato, aunque el proyecto no le llama contrato, sino le llama instrumento notarial, tenga que entregar al producto de la gestación. Es un tema verdaderamente delicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se aporta la célula, se aporta el óvulo, se aporta el espermatozoide, pero una mujer que durante el periodo de los 9 meses lo trae en el vientre, lo siente, hay una interrelación psicológica, no solamente biológica, fisiológica, sino también psicológica. El saber que se está generando una vida, que es parte de su célula también, porque lo está alimentando, vive en su vientre, y que al final lo tenga que entregar. Yo creo que no solamente ahí la ley o el proyecto de ley está olvidando el problema también posparto de la mujer, porque dice se acaba la relación y se termina el contrato, se termina todo, pero
Y todas las secuelas que pueden darse posparto para la mujer, ¿dónde quedan? Efectivamente tendrá el deber de entregarla, y si no lo quiere entregar el producto, ¿cuáles van a ser sus consecuencias jurídicas? Lo olvidan. Desde luego que desde el punto de vista emocional, la mujer puede decir no lo entrego, como ya ha habido algunos casos en Estados Unidos. Y entonces ahí, por disposición de la ley, tendré que entregarla, o tendrán una resolución quizá los tribunales de decir, bueno, tendrás derecho a visitas, y entonces tendremos que hablar de visitas domiciliarias o visitas compartidas o maternidad compartida entre la mujer que aportó su célula, su óvulo, y la mujer que dio a luz. Entonces ya un producto, un niño, un recién nacido o un menor, ya no va a tener nada más una progenitora, sino dos. ¿Con qué derechos? Entonces no es tan fácil resolver el problema como la Asamblea lo quiere resolver, de decir, te obligas a entregarlo. ¿Y qué tal también, que tampoco lo toca analizando el proyecto, si la mujer tiene secuelas fisiológicas del parto, alguna complicación, y derivado de ello puede llegar a una incapacidad que le impida laborar o que le impida llevar su vida normal? ¿Y quién le va a indemnizar eso? Nos manda el proyecto las reglas generales de la responsabilidad civil, pero eso no está tratado actualmente en nuestro Código Civil. Entonces, yo creo que ahí sí debe de haber un mayor compromiso de los asambleístas, de tener un conocimiento más adecuado de la materia civil, de la materia familiar, y además también interdisciplinario. Es decir, una participación también de los estudiosos de la medicina, de los médicos, para saber la responsabilidad o los efectos que se pueden dar fisiológicamente en la mujer después del parto. Que, por ejemplo, la mayoría de las personas sabe que hay personas que entran en una depresión después del parto, la mujer, al tener un hijo. ¿Por qué? Se siente desplazada por el hijo, pues siente que ya no es tan importante dentro del núcleo familiar, y entonces pasa ella a un segundo término y tiene un problema, o puede tener un problema de depresión. Esto implica un tratamiento, y esos gastos, ¿dónde quedan? ¿Quién se los va a absorber si, además de que tenga ese problema, puede tener, creo yo, uno como madre que ha tenido hijos, pues el saber que entregué un producto que yo gesté, pues yo creo que psicológicamente va a generar un conflicto interno que va a implicar tener terapias, entender y comprender el papel que jugó en esta forma de procrear, novedosa, vamos a decirlo así, y entonces resolver el problema interno. Pero eso el proyecto no lo resuelve, deja a la mujer como que concluye ahí, y ahora pues es tu problema todas las secuelas después. Entonces eso tampoco, yo creo que si estamos en una era en donde efectivamente se está viendo la protección de la mujer, la protección de las madres, de los hijos, se ve el interés de la Asamblea Legislativa de proteger el interés superior del menor y de la mujer. ¿Dónde queda ella? Entonces también es importante que no se olvide su función materna, sus efectos. Eso desde el punto de vista, yo creo que emocional, psicológico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues el proyecto adolece de una serie de defectos, define por ahí a la filiación no correctamente, como lo manejamos, la filiación, la relación jurídica entre el padre y los hijos. Nos remite a la tutela. ¿En qué casos? ¿No? Habla de un instrumento para poder llegar a estructurar la maternidad subrogada, un instrumento que debe de firmar los padres, que necesariamente aceptan este sistema de la maternidad subrogada, es decir, que por alguna circunstancia la madre que está casada o vive en concubinato no puede procrear, entonces deciden optar por esta forma de la maternidad subrogada, y entonces van a firmar, dicen, un instrumento notarial, pero desde el punto de vista de sistemática jurídica, no podemos llamar de un instrumento notarial, debemos de hablar qué tipo de contrato es, qué acto jurídico estamos celebrando ahí, qué personas intervienen. Bueno, es
evidente, por lo que ustedes han escuchado y con esa claridad, que es un común denominador, me da pena decirlo públicamente, pero no quisiéramos que en un momento dado se piense que sistemáticamente estamos en desacuerdo con los proyectos que puede hacer la Asamblea Legislativa. Con lo que no estamos de acuerdo es con la ignorancia. Evidentemente que estos proyectos tienen como característica la ignorancia, la más elemental. ¿Por qué? Porque no hay la asesoría de expertos, no hay en este caso la pluridisciplina que bien decía la maestra Montoya, tampoco los efectos jurídicos que esto va a producir y que más adelante vamos a entrar propiamente a lo que es cada una de estas instituciones. Pero, ¿hasta dónde nosotros como juristas estamos de acuerdo en que hay que reconocer los problemas de infertilidad, los problemas de esterilidad, los problemas para tener un hijo, los problemas de alguien que quiere realizarse como familia, como pareja, como madre? El proyecto habla de que esto solamente se puede hacer si está uno casado o está unido en concubinato. O sea, se le veda a una mujer soltera que en un momento dado quisiera tener un hijo por esta vía, y por supuesto las cuestiones de hecho van a superar porque va a tener el hijo con y sin ley. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros estamos de acuerdo en que se regule. Nosotros hemos manifestado nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro conocimiento de que se regule la relación sexual de personas del mismo sexo, que se regule el matrimonio, que se regule la adopción, pero fíjense cuál es la palabra que uso, que se regule jurídicamente bien. Ahí está el hecho. El jurista, el verdadero, tiene que aportar sus conocimientos, sus luces, porque vemos, por ejemplo, que este proyecto está elaborado, y así se ostenta, por una persona que, con todo respeto, no tiene esa sabiduría para decir todos estos temas de biología molecular, de psicología, de psiquiatría, de medicina, de normas de derecho familiar, de normas de derecho civil. Incluso, para mí, la primera aberración jurídica, la primera contradictio in adiecto, para traer un aforismo latino a este programa, es que en el primer artículo del proyecto se dice que es de orden público e interés social. Si así fuera, la voluntad particular, como está ocurriendo, no sería suficiente para crear la filiación, pero tampoco para decir, como lo señaló la maestra Montoya, ya se firmó el contrato, que finalmente sería un convenio, porque crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. No nomás crea y transmite, maestra. No. Entonces vamos a ir a un corte, vamos a regresar a esto, y como le dijimos, siempre el canal judicial, el programa Derecho Familiar, tiene para usted la primicia, lo más importante de esta materia, con un común denominador. Nosotros estudiamos, sabemos, venimos a poner a la consideración de ustedes esta serie de reflexiones. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, llamarnos al 5639-2235, expresarnos sus deseos, expresarnos sus opiniones. Si no está de acuerdo con lo que le estamos diciendo, díganos, pero díganos con conocimiento, con causa, a quién quiere ver, a quién quiere escuchar este programa, y seguramente lo haremos con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema sobre el alquiler del vientre o la maternidad subrogada.
Gracias por sintonizar el canal judicial, por escuchar y ver el programa Derecho Familiar y como le decíamos, hoy con un tema tan importante como es determinar si el alquiler del vientre para tener un hijo es un contrato civil, mercantil, de derecho familiar, que como bien decía nuestra invitada de este programa, la maestra María del Carmen Montoya, señalaba acertadamente una serie de fallas graves y como también reiteramos, estamos de acuerdo en que hay que legislar, hay que recoger la realidad fáctica y hacer la ley o dictar la ley que mejore esa realidad. Pero a veces, como está ocurriendo ahora, encontramos con que ni la realidad está en la ley, ni la ley llega a esa realidad. Entonces la maestra nos decía acertadamente una serie de consideraciones que vamos a regresar con ella para retomar esto que es el proyecto de iniciativa de ley, incluso con decreto, de la actual Asamblea Legislativa, la 5 legislatura del Distrito Federal, que habla al respecto. Maestra, concretamente en este tema, ¿qué podríamos decirle al distinguido auditorio en cuanto a cómo entender, cómo asimilar esta cuestión que choca de la naturaleza de tener un hijo con firmar un instrumento jurídico y decir, por este contrato, ahora tú eres la madre, tú eres el hijo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, concretamente, maestra, con esa madre biológica que tiene un hijo, lo entrega y ella tiene otros hijos? ¿Ese será hermano de sus hijos? Bueno, aquí tenemos un problema fuerte de resolver, yo creo que es el más problemático. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el proyecto establece que se rompe todo vínculo jurídico con la mujer gestante. Por la voluntad de ellos. Por la voluntad de ellos, por ese acto jurídico o por ese instrumento, como le llama el proyecto notarial. Sí, de acuerdo al proyecto se rompería todo vínculo jurídico, ella se desvincula con el producto que tuvo. No es... Pobrecitos, vamos a decirle el hijo, ¿no? El hijo... Se oye casi como producto posible física, jurídica y comercialmente, un radio, una televisión. Sí, no, no es un producto. No es un producto. Es un ser humano, es un hijo. Es un hijo, así es. Lo tomaba desde el punto de vista médico, el producto de la gestación, no desde el punto de vista jurídico, porque entonces así se le da un aspecto como peyorativo, acertadamente, sí, no. Entonces el hijo en realidad va a ser de la madre que aportó la célula germinal y del padre que aportó también su espermatozoide. A ver, maestra. De acuerdo claro, desde luego, le estoy hablando desde el punto de vista del proyecto como está. Okay. Efectivamente ahí nos dicen, y la mujer se desvincula, la mujer gestante, o sea, ella entrega el producto y no, de acuerdo como está así el proyecto, no va a tener ningún derecho desde el punto de vista de la filiación, ni ninguna obligación, ni filiación, nada, absolutamente nada, a pesar de que ella lo gestó. ¿Quiénes van a tener los derechos del parentesco, los derechos de filiación? Desde el punto de vista, porque el proyecto lo dice, sería la mujer que aportó la célula, el varón que aceptó dar también su célula, y ellos van a ser los padres jurídicos. Pero jurídicos decimos así porque hay una tercera mujer, pero desde el punto de vista legal ellos van a ser los padres con todos los derechos y obligaciones. Ahora, si efectivamente, ¿qué sucedería si los padres fallecen? ¿Qué sucede si efectivamente los padres que aportaron la célula germinal? ¿Qué pasaría ahí? El menor, ¿con quién se le va a otorgar en tutela? O vamos a suponer, como si existen los abuelos paternos de la madre gestante, o sea, los padres de la madre gestante, y entre igual, y ellos podrían decir, bueno, yo tengo cierto vínculo con ese niño, y si no tiene ningún otro pariente, poder pedir el ejercicio de la patria potestad. ¿Tendrá abuelos? Pues debe de tener, pero no lo resuelve. Maestra, usted bien como buena jurista dice, acudiendo a Kelsen, pues sí. Yo digo tendrá y usted dice debe.
Entonces, el ser y el deber ser. Así es. Pero aquí... Tiene desde el punto de vista, vamos a decirlo así, tiene desde el punto de vista de los padres que aportaron la célula germinal, claro que los tiene. Abuelos. Abuelos. ¿Y los Pero abuelos también, estarán de acuerdo? Nadie les pide su opinión. Pero hay un contrato, maestra. Claro, y precisamente por eso, como ellos aportaron desde el punto de vista genético, vamos a decir, tiene la información genética por esa vía. Que se parezca, por ejemplo, al abuelo. Sí. Y luego, y le diga, la madre lo entrega y dice, nada más que no es tu nieto. No, no es. Por el proyecto no lo es. Ni tienes ningún vínculo jurídico, ni ninguna obligación, ni nada. ¿Será una ley adecuada a nuestra idiosincrasia? ¿Vendrá a resolver el problema de la infertilidad o de la esterilidad? Que ahí está el problema. Sí, ahí está. Pero ¿esta es la mejor solución? ¿Esta ley? A lo mejor yo creo que no, para no ser así tan negativos, a lo mejor no es realmente una solución. ¿Qué le sugeriría usted a los miembros de la no Asamblea? No es una solución. Ley. Yo creo que sí. Si hay un problema, fuerte de infertilidad, sí lo hay. O sea, están tocando un punto de que sí se da en la realidad mujeres que quieren tener un hijo y que por su cuestionamiento o su problema fisiológico no puedan procrear. Pero sin embargo no quieren irse por la vía de la adopción porque quieren una persona o quieren un hijo que tenga su información genética, que realmente estén vinculados desde el punto de vista fisiológico, genéticamente. Entonces yo creo que sí pudiese legislarse en esta materia, pero como decía usted acertadamente, una normatividad que revise efectivamente los principios del derecho familiar, los principios del derecho en general, del derecho civil, para hablar de un contrato, o en la materia contractual, la materia de nulidades, y además también una intervención multidisciplinaria, en ver más allá en cuanto al problema psicológico de la mujer gestante, de la mujer que recibe también el producto, de los padres, y en su caso del menor también, porque si un día se entera, porque no hay nada oculto en la vida, un día se entera que en realidad la madre que aparece en su acta de nacimiento no fue su madre gestante, sino que hubo una tercera mujer, y a lo mejor también quiere conocerla, quiere entablar un vínculo afectivo, bueno, entonces, ¿qué derechos va a tener el hijo? Aunque ahí nada más se te podrá respetarse su derecho, pero ¿qué tanto se le va a respetar el derecho para convivir, para heredar, para tener los derechos familiares? O sea, usted a la Asamblea, a que seguramente nos escuchará y nos verán, ¿qué le sugeriría? Sí, que acudan con los que saben, claro, que la modifiquen. Que modifiquen, porque tienen varios puntos para modificar. Por ejemplo, el concepto de filiación, que no lo manejan adecuadamente. El concepto de tutela, que también habría que ver qué normatividad de la tutela se va a aplicar. ¿Y nunca hablaron de patria potestad? Y de patria potestad la olvidan, y además también, pues desde luego la naturaleza jurídica del acto que están celebrando estas tres personas, ¿verdad? Y además también la teoría de las nulidades, que lo regulan de una manera distinta, vamos a decirlo por no entrar en un conflicto con ellos, distinta a como tenemos la teoría de las nulidades en materia civil, pero también entonces hablando de que si es un tema de derecho familiar, cuáles normatividades se aplican, cuáles no, y todavía más aún los derechos, porque aquí la mujer gestante, por ejemplo, ¿qué derechos tiene? ¿Cuál es su derecho a ella? Ninguno. Voy a retomar eso que es muy importante, que no le hemos mencionado, y que ahí viene dicho de una forma muy simple. ¿Quién ha pensado en el niño? Sí, no. Habla nada más muy someramente que se respetará al menor de acuerdo al interés superior del menor. Sí, no, pero esa es una frase hueca. Exactamente. Pero, ¿quién dice en ese instrumento notarial que debemos decirle a las personas que se llama instrumento notarial porque se tiene que celebrar ante un notario público del Distrito Federal y señala otros X requisitos, ni siquiera le da una naturaleza jurídica, de acto jurídico, de convenio, de contrato? No. Pero, ¿hasta dónde esta hipótesis va a darse si
el contrato, el instrumento notarial, maestra, y estamos viendo que la Corte está yéndose a cosas más allá de todo esto. Recientemente, por ejemplo, está diciendo que si revisas una institución, se está diciendo que de la adopción, etcétera, y entonces señalan que la adopción no es un artículo. Y yo digo, la filiación, la maternidad, el parentesco, la sucesión legítima testamentaria no es un artículo. No. Esta es una nueva forma de familia. Así es. Que se origina solo de la voluntad de una persona. Ahora, usted como madre que ha sido, tiene sus hijos, Sí. etcétera, piensa en esta hipótesis. Ya está la madre gestante, ya está embarazada, Sí. está en las 12 primeras semanas y se arrepiente Puede hacerlo. y aborta. Puede hacerlo. Sí, sí, pero puede y debe. Ahora bien, la madre gestante va con la que la contrata y le dice, No quiero. ya no quiero. Y en el DF, sin problema, voy a abortar. Sí. ¿Qué Sí, piensa sí. usted? Bueno, es un tema así verdaderamente complicado porque efectivamente, de acuerdo con el proyecto de ley, la mujer gestante pudiese decir aborto y sin Pero- ninguna responsabilidad porque tiene la autorización para el aborto. Porque está en el DF. Exactamente, porque está en el sitio federal. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia o su responsabilidad civil frente a la pareja? A los esposos o a los concubinos que les diga, ya no quiero continuar con la gestación, que es su derecho, con la gestación, ya no quiero la gestación, y aborté. ¿Y del producto? Aparte, ¿Quién les preguntó? exacto, ¿Quién? que por esta vía... ¿Cómo es posible? Sí, así es. Eso es ya un tema, yo pienso, en donde convergen principios, valores, principios éticos, que ponen realmente ahora en estructurar la familia no como tradicionalmente lo veníamos viendo, ¿verdad? No como en derecho familiar decíamos la maternidad siempre es cierta. ¿Cuál certidumbre de maternidad? La maternidad, una sola madre, ¿cuántas progenitoras? Ahora 2 mínimo puede tener. De acuerdo con el proyecto, porque en otros países, bueno, puede haber una tercera todavía donante de la célula femenina, ahora, pero bueno. Ahora que tocas otros países, precisamente, y en la exposición de motivos de este proyecto, se dice de algunas cuestiones que vale la pena mencionar. Pero antes de ir a ellas, vamos a esta otra cuestión. ¿Hasta dónde un proyecto de esta naturaleza puede circunscribirse ni siquiera hay artículos mencionados, sino una mención de que supletoriamente se aplicará el Código Civil? ¿Qué clase de normas son las que van a regir esta relación? ¿Qué clase de problemática se va a enfrentar? Porque el producto, el niño, el que va a nacer, si la madre dice, no lo quiero, y lo aborta, sí, vamos a ir un poco más allá. Ya se hizo el convenio, ya se hizo el contrato, se hizo el instrumento notarial, y esta madre, en esa hipótesis, se va a Guanajuato. Y escojo ese estado por el escarnio que hay actualmente ahí contra las que abortan. Está en el hotel y tiene un problema X y tiene que abortar en Guanajuato. La seguirá el estatus que lleva del origen de su embarazo para en Guanajuato abortar y que no se le aplique la ley locus regitactum y no se diga, aquí usted está cometiendo el delito de aborto y aquí la metemos a la cárcel. Sí, no, ¿En qué nos están metiendo el legislador? En una serie de conflictos interestaduales que verdaderamente, pues no solamente generará un problema para las personas que intervienen en ese acto jurídico, sino también en los tribunales presentará una situación. Yo creo que
que ese sí es un problema bastante también complicado resolverlo. Ahora, lo que comentaba, si tiene la necesidad del aborto, ahí yo creo que la mujer estaría totalmente protegida. Cuando es un problema fisiológico, por un problema hasta de algún accidente que genera el aborto. Vamos a suponer que no se arrepiente. ¿No se arrepiente? Que nada más se arrepiente. Nada más se dice, arrepiente. Yo ya no quiero. Bueno, no, pues si ya está en un problema ahí estaría en un problema en ese estado de la República, porque Pero, sí está penalizado el aborto y no podría decidir sobre, ahí no lo podría hacer, porque ahí sí yo creo que tendría que tener, como tendríamos que enseñar, tiene que estar bien asesorada, porque si se cambia de domicilio para tener el periodo de gestación por trabajo, por cualquier cosa, y está en un estado en donde ella no puede decidir sobre el aborto, pues sí tiene que estar asesorada porque se mete en un problema, y sí, desde luego sería juzgado, no podríamos decir que no. Como ustedes pueden ver, Sí, distinguido auditorio, es un tema complejo. Sabemos que de repente la terminología no es tan fácilmente de acceso para entenderla así, pero estamos tratando de ser muy elementales, muy simples, aunque seamos reiterativos, porque sabemos que este es un tema fundamental, que es algo presente en la familia mexicana y que debemos considerar. Como bien decía la maestra Montoya, a nivel internacional se han dado una serie de circunstancias, hay estadísticas, hay otro tipo de cuestiones, sí, pero concretamente en el Distrito Federal, donde estamos ahora, entre comillas, pretendiendo ser tan modernos, que hemos resquebrajado las diferentes instituciones de derecho familiar, no negamos, y estamos de acuerdo en ello, en que ya, como bien decía la maestra Montoya, ya no hablamos de una sola familia, no es la familia nuclear, no es el papá, la mamá y los hijos. Estamos conscientes de que hay tantas familias como situaciones jurídicas, o de hecho, se puedan dar. Ya estamos en presencia de familias ensambladas, de familias reconstituidas, de familias que en un momento dado van a ser fundamentales. Por ejemplo, en este caso concreto, una familia que va a derivar de una inseminación artificial a través de esta maternidad subrogada, o de esta madre gestante, o de una madre biológica, de una madre jurídica. Pero maestra, vamos al César lo que es del César, y ahora vamos a ocuparnos de alguien que no hemos tocado, el padre. El padre. El padre biológico, el padre jurídico, el padre por contrato, el presunto padre. ¿Qué podemos decir de él ahora? Yo creo que... Perdón, como decían los romanos, sí, pater is est quod nuptia demonstran. Sí. El papá de este niño es el esposo de esta señora. Sí. Muy bien, eso ya no es. Aparece el ADN y quita el antifaz. Y decían también los romanos, mater is est, mater, sempre certa est. Siempre certa. Que también, tú ya lo señalaste y no es cierto. No. Aquí tenemos la madre gestante y no es la madre. No. ¿Y el papá? Bueno, aquí a lo mejor el mismo proyecto no toca tanto el problema del padre, porque sí está así como que... Digo, pero pobres de los hombres, ¿cómo nos va? Porque hay que considerarlo también. Claro, porque bueno, aquí nada más el proyecto se refiere, si es necesario para que se pueda dar la maternidad subrogada, que estén casados o que estén unidos en concubinato. ¿Y si fueran solteros? No lo podrían hacer. ¿Y se podrá? ¿No es discriminatorio? Sí, eso iba entonces... ¿No se viola el 1, el 2 y la Santísima Trinidad de la Constitución? Así es, no debiese hacerse esa distinción, pero aquí sí está señalando que sean unidos en matrimonio o en concubinato. Entonces el padre, el esposo o el concubino, que es cuál es su intervención, tiene que firmar el instrumento notarial, estar de acuerdo, y dice su requisito tener plena capacidad de goce y de ejercicio, pero además de que ha sido su libre voluntad aceptar esa forma de procreación, y entonces tiene que ser el donador de su célula germinal, es decir, del espermatozoide. Bueno, ahí tenemos otra aberración, maestra, porque dice el instrumento
capacidad de goce y de ejercicio. Sí. Pues el legislador ignora cuándo se adquiere la de goce. Pues sí, porque... ¿O cómo puedes tener la de goce y no tener la de ejercicio Sí. para hacer este instrumento? Pues sí, no. O tener solo la de ejercicio. No. Es evidente que se abusa. Pero vamos todavía más allá. Antes de ir a un corte, te quisiera preguntar lo siguiente. ¿Hasta dónde esto se va a hacer altruista? No hay lucro, es sí. gratis. Sí. Cuando en Internet hay personas Sí. que se anuncian Sí. y tarifas impresionantes que cobran por alquiler el vientre. Así es. Sí, sí, sí. Sí, esa es una realidad que no podemos soslayar. Existen, pero efectivamente el proyecto habla del altruismo, o sea que va a ser gratuito, que no va a cobrar la mujer gestante y que obviamente, aunque no queda muy claro, pero se entiende que los padres biológicos, o sea, esta pareja que ha solicitado esta forma de procreación, deben de hacerse cargo de todos los gastos que implique la atención médica y desde luego el parto de la mujer gestante, que no le llama, ese es otro problema, el proyecto no le llama madre gestante. Mujer. O pobrecita. Sea, sí, o sea, ahí sí es un concepto discriminatorio, ¿verdad? Porque es una mujer gestante. ¿Y por qué no le dirán cómo es, madre? Madre, pues ese es el concepto. Yo creo que le tembló al legislador colocarle el concepto de madre para no entrar el concepto del concepto de madre. Pero realmente, pues, si lo está gestando en su vientre, pues claro que es madre, por donde lo quieran ver. Pero bueno, le ponen mujer y gestante. Entonces, ahí sí vemos esta problemática en cuanto a que lo deja ahí. ¿Quién va a hacerse cargo de esos gastos? O sea, ¿qué derechos le dan a la mujer gestante? Parece ser que los más interesados son, sí, la pareja que quiere procrear, lo cual, vamos, es viable, pero también la mujer gestante, pues debe tener ciertos derechos. Y ahí no los olvidan. Bueno, como ustedes ven, y les dijimos, este programa va a estar bueno. Todavía, en la última parte, vamos a regresar en esta hipótesis, en estos problemas que son fundamentales para dejar muy clara la definición de madre biológica, madre jurídica, padre biológico, padre jurídico, madre gestante y todo lo que rodea esta interesante figura del alquiler del vientre. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el alquiler del vientre o la maternidad subrogada, que como ustedes han escuchado, la maestra María del Carmen Montoya ha señalado reiteradamente una serie de requisitos, de reflexiones, siempre basados en el conocimiento de la ley. Pero hasta ahora vamos a plantear para ustedes una hipótesis muy importante. Maestra, ¿qué pasaría? Ya usted dejó bien establecido que se celebró el contrato o instrumento notarial, que hay que ir con el notario público, está la mujer gestante, que propiamente es la madre gestante, está la madre que la contrató, que bueno, en el supuesto de que fuera de ella el óvulo, podríamos pensar en la madre biológica. Sí. Vamos a pensar que no fuera, podría ser madre solo jurídica, pero eso lo vamos a dejar para después. Sí. ¿Qué le diría usted al distinguido auditorio frente a la hipótesis de que la madre gestante o mujer tiene el hijo, lo lleva a feliz término, da a luz y cuando nace no solamente no piensa en quedarse con el hijo, sino que dice, ni quiero saber más de esto, y llega la madre biológica y dice, pues nosotros tampoco. ¿Qué va a pasar con ese niño? Terrible. Que se va al DIF, lo dejan como expósito en la calle, la mamá gestante dice, pues yo no lo quiero. Yo lo recibo. Y la madre jurídica dice, o biológica, no, yo tampoco, porque yo lo quería de ojos azules y salió de ojos negros. Bueno, a lo mejor en cuanto a su... La ley no dice nada, ¿verdad? No,
pero, a ver, podremos resolverlo en esta situación. En cuanto a la configuración genética o fisiológica, no pudiese tener yo creo que problemas, porque como es una fecundación in vitro y tiene las células de la mujer o de la madre biológica y del padre, que está unido en matrimonio o en concubinato. Pero si salen las características genéticas de... No puede. ¿Cómo no? Si a veces brincan. Bueno, sí, o pudo haber una mutación, o sí puede haber algún problema. Por eso, sí. Ojos azules y ellos son de ojos negros. Así es. Y dicen, no, pero finalmente, por lo que sea, no lo quieren, ni la jurídica, ni la gestante. Es un conflicto que no resuelve, pero aquí sí... ¿Cuál es el destino del niño? El destino del niño, bueno, ¿a dónde lo manda usted o qué es? ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, desde luego vamos a pensar que ya está el producto, la señora va y lo entrega y no se lo recibe la... Está en el cunero. Sí, no se lo recibe. Y la señora dice, bueno, la que lo gestó, ahí se ven. Yo cumplo con él. Yo ya terminé y se va. Sí. ¿El hospital la dejará irse? Primero. No, como tenemos la reglamentación actualmente... ¿Cómo la van a privar de la libertad? No, bueno, de dejar irse, bueno, perdón, a ver, vamos a ponernos aquí porque sí es un problema. La mujer para salir del hospital cuando da luz, pues se supone que sale con su producto, sale con el niño. No, pero ella entró con ese contrato y el médico, como bien usted lo dijo, le va a decir, ya la instruyó y ella dice, yo terminé. Adiós. Es más, lo hice gratis, aunque no sea cierto, y se va. Tiene derecho a ir. Viene la jurídica y tampoco o biológica, ve el cunero y dice... Oye, le dice a su esposo, pues no, yo quería niña y fue niño. Hay que se quede y se van. Bueno, sí es un problema que en la práctica se puede presentar. ¿Quién se presentaría con qué pasaría con el niño? Bueno, ¿a quién hacemos responsable de esa maternidad y paternidad? Desde luego. ¿O no hay? No, sí la hay. Pues hay un contrato. Hay un contrato y tendrían que ser los padres biológicos los obligados jurídicamente a recibir el niño. Maestra, yo tengo ya una confusión. Los padres biológicos. Entonces la madre gestante no es biológica. Sí, yo digo que sí es biológica. Desde mi punto de vista sí es biológica. Bueno, es que serían dos madres. Es importante decirle al distinguido auditorio finalmente qué significa madre biológica de acuerdo al proyecto y madre jurídica. Sí, de acuerdo al como tenemos el proyecto que está manejando la Asamblea, es la madre biológica va a ser la que aportó su célula, el óvulo, y el padre biológico va a ser el que aportó el espermatozoide. O sea, pues esa pareja, la gestante, no es nada. De acuerdo al proyecto, no es nada, ni madre le da el carácter, le dice simplemente... O sea, en buen sentido, ni madre. No, es simplemente una mujer que está apoyando en la gestación, nada más. Vamos a decir. Usted como mujer, como mamá, claro como que no. todo, ¿qué piensa de esta aberración? No, eso sí es incorrecto, porque finalmente es realmente la madre biológica pues el que la está gestando, no por un contrato o por recibir el embrión o recibir la célula en el vientre, ya no es madre. Pero no, como sí lo hacemos madre. Usted y yo cotidianamente en la escuela, la gente está esperando una respuesta. Sí, ¿qué resolver? ¿Qué le diría a usted de este niño que no quiso ni la madre, mujer, etcétera, gestante, ni la biológica, jurídica, etcétera, y el niño ahí se queda en el cunero y se van? Y se van, sí, ese es un problema. Yo ahí considero, vamos a suponer, ¿cómo resolveríamos prácticamente esto? Jurídicamente. En primer lugar, sí sería una obligación directa de los padres, como lo marca de las personas que donaron su célula germinal para crear este niño, y entonces ellos tienen la obligación de recogerlo. No lo recogen, entonces, ¿verdad? El menor, yo digo que desde un punto de vista jurídico, tendría que estar el menor, desafortunadamente, en una situación de desamparo. Pero ¿qué tal si metemos a la cárcel a los papás por abandono de menor? Del menor. Sí. Porque les va a resultar una responsabilidad. Claro, los responsables directos son ellos. ¿La gestante se fue? Sí. ¿También la dejamos ir sin más?
no le fincamos ninguna responsabilidad a la que lo tuvo 9 meses. O sea, nos vamos a ir como el niño, como... Sí, porque como no lo resuelve el Código Penal ni el Código Civil, es un vacío de la ley, es una laguna de la ley. ¿Qué pasaría? No es aquí, sin metáforas, Ajá. no estaríamos hablando de una laguna de la ley. ¿Por qué no? Sino la ley en una laguna. Ah, bueno. Sí. Porque es una laguna, esto no podemos llamarle ley. No, y realmente, no, porque todavía, además no está todavía ya promulgada. Sí, así es. Entonces, aquí realmente sí se es responsabilidad de ellos, y a ellos, desde luego, toda la responsabilidad penal, pero además también el menor podría darse en el ejercicio de la patria potestad a los abuelos paternos o maternos, o sea, tendríamos que aplicar la norma, pero ahí sí yo veo un conflicto. Si eso lo debe decir también el proyecto, en ese supuesto, yo creo que antes de llamar a los abuelos paternos o maternos, pues podría llamarse a la madre gestante, a la mujer gestante, porque finalmente tiene, aunque no lo dice el proyecto, pero sí tiene una responsabilidad como mujer que procreó un hijo, y que si ya los padres biológicos, como lo dice el proyecto, no lo quieren recibir, o por la causa que sea, sí pudiese tener ella derecho o deber de recibir al menor. ¿Usted cree que se puede, como se intenta, sustraer de la ley toda esa reglamentación sobre la filiación y decir, en este instrumento está, y lo que sigue no se va a aplicar el código? Quizá hubiera sido más fácil modificar algunos artículos del Código Civil y dejar que se apliquen las instituciones propias del derecho por todo lo que se da, que intentar sacar o crear una ley para resolver un problema, después otra ley para resolver el problema de la ley, y total que estamos en algo interminable, con una incontinencia legislativa y que no nos lleva absolutamente a nada. Sí, yo creo que sí, en eso tiene usted toda la razón. Más que crear una ley que va a regular la maternidad subrogada, debe hacerse una modificación al Código Civil, regular ahí este problema, pero efectivamente dejar que se apliquen, o más bien para que se apliquen todas las instituciones del derecho familiar en esta materia y no entren en conflicto como lo entra en este momento, ¿no? ¿Cómo resolver esa problemática? Ese es el problema. Ahora, muy grave sería, yo creo, que dejar a un menor en calidad de expósito, como usted lo decía, porque ninguna de las dos, o de las partes que intervinieron en este instrumento notarial, una porque pactó que no tiene derecho a él y otra porque no lo quiera. Si usted o yo fuéramos los abogados de ese menor, nos llaman, nos dicen, bueno, aquí este niño no tiene ni qué. Sí, ¿no? ¿Cuántas acciones podríamos intentar contra todos estos que han intervenido? Porque ya lo hicieron. Sí. Y ahora ya no lo quieren. Ahora no lo quieren. No. ¿Hasta dónde podríamos llegar? No, sí, desde luego, hasta imputar la paternidad, desde luego. Tendríamos que irnos al código. Al código. Pero la ley no lo prevé. No. Nomás dice, de manera supletoria, vete al código. Sí. Cuando en realidad debería irse de manera principal. Claro, sí, y además por el rango de importancia que tiene el Código Civil frente a una norma especial, desde luego que sí. Y ahí sí, pues desde luego que habría la imputación de la paternidad, no solamente esa, en materia penal, como dice usted acertadamente, el abandono de menor, y colocar, yo creo, a un menor en una situación así, pues más que protegerlo, lo estamos desprotegiendo. Si tanto la ley está señalando que debe de tenerse en cuenta siempre el interés superior del menor, en una situación así que queda sin regularse, sin precisarse en el proyecto de ley, pues no se está cumpliendo con el interés superior del menor. Ellos dicen, pero solo eso, que acuden a instrumentos internacionales, sí. El interés superior del menor. Como usted bien lo recuerda, la Convención de los Derechos de la Niñez, que México fue suscriptor en 89 de los 6 países que la hicieron, en 91 se puso en vigor, se aprobó por el Senado, es derecho positivo vigente,
uno de sus artículos dice que los niños tienen derecho a saber su identidad, sus orígenes, de dónde vienen. ¿Y qué dice esta ley? Sí señala que se respetará, aunque no se respetará ese derecho, pero finalmente no da las herramientas ni los modos para dar cumplimiento a esa normatividad. Entonces sí queda ahí un concepto que desde mi particular punto de vista implica una revisión profunda en esa materia. ¿Se podrá ir a las hipótesis por parte del niño de investigación de la maternidad y la paternidad? Vamos a suponer a través del ADN, que la Corte así lo ha resuelto, y que el niño dijera, ya tiene 10 o 15 años o X, y dijera, quiero saber mis orígenes. Sí, es un derecho. ¿Qué pasaría? Él tendrá el ADN de la mujer gestante o solo el de la que dio el óvulo, o, antes de irnos, vamos a suponer que, como ya se aprobó la ley, existe el concubinato solo de mujeres. Sí. ¿Podrán concubinas mujeres tener un hijo por esta vía? No, conforme está el proyecto, no. Porque sí habla de hombre y mujer. Claro, sí es. Que venga un donante anónimo. Sí. ¿Y entonces sí van a poder? No, como si lo aprueban, si aprobada como viene el proyecto, sí habla de hombre y mujer, que están casados o que están unidos en concubinato. Pero acuérdese, maestra, que el concubinato ya es para personas del mismo sexo. Son dos mujeres, es concubinato, hay un donador anónimo, una de ellas. Eso sería bueno que lo aclarara la misma Asamblea Legislativa, porque conforme está así la hipótesis normativa, señala claramente que debe de ser hombre y mujer, o sea, que está hablando de que se está permitiendo la maternidad subrogada solamente para uniones heterosexuales. Yo creo que no podría interpretarse así como está la hipótesis. Ahí ya se va a discriminar. Claro, a eso vamos. Entonces, tanto estamos en no a la discriminación y se crea y se autoriza el matrimonio de las personas del mismo sexo. Porque este es y el concubinato, claro. ¿Cómo va? Sí, el nuevo. Sí, pero concubinato. Sí, el nuevo, pero así como lo tenemos ahí, sí está haciendo una separación. No podría interpretarse que se esté permitiendo la maternidad subrogada para mujeres que están unidas en concubinato o que están unidas en matrimonio, o de hombres que están unidos en matrimonio en concubinato. No. Maestra, usted ha despertado tal polémica, tantas llamadas, tantos correos, todo, que la voy a emplazar. No, claro, para que volvamos sobre este tema, y antes que me haga favor de, con un mensaje breve, agradecer que nos dejan llegar a su casa las familias mexicanas y para vernos en otra ocasión, por favor. Bueno, yo creo que la maternidad subrogada sí es un tema importante, trascendente, y creo que sí viene a ser una forma o puede ser una forma de resolver la infertilidad y el deseo de las mujeres de tener un hijo, pero que sí, desde luego, debe de ser mejor regulada, mejor estructurada, respetando los derechos de todos. Gracias, maestra, gracias por su presencia. Muy gentil. Y a ustedes que nos hacen el favor de recibirnos en su hogar, como siempre, muchas gracias. Y aquí estamos con el derecho familiar.